Hechos Ecuador, es la noticia, es la música. COE Nacional amplía aforos en todos los semáforos. El Comité de Operaciones de Emergencias, COE, Nacional se reunió este miércoles, 9 de febrero del 2022 para analizar la situación epidemiológica y la semaforización por el COVID-19 en el Ecuador. Las entidades convocadas para estos anuncios son el COE Nacional, el Ministerio de Salud y el Ministerio de Educación. Estos son los nuevos aforos. En actividades esenciales el aforo pasó del 85 al 100% en el caso del semáforo verde, del 60 al 75% en el caso del semáforo amarillo, y del 30 al 50% en el caso del semáforo en rojo. En el transporte público se mantiene la modalidad de todos los pasajeros sentados en los tres colores del semáforo epidemiológico. En restaurantes, cines, teatros, gimnasios, balnearios, entre otros se pasó del 85 al 100% en aforo de interiores y en exteriores se mantiene el aforo del 100% para el semáforo verde, del 60 al 75% de aforo en interiores y se mantiene el 85% de aforo en exteriores en el semáforo amarillo. En el semáforo rojo se pasó del 30 al 50% de aforo en exteriores y del 50 al 75% en exteriores. Para bares, karaokes, discotecas y similares en semáforo verde se mantiene el aforo del 85%. En semáforo amarillo se pasó del 50 al 60% en interiores y del 60 al 75% en exteriores, y en semáforo rojo se mantiene el 30% de aforo. Para actividades al aire libre como playas, parques, espacios públicos, entre otros, se mantiene el aforo del 100% en semáforo verde. En amarillo y rojo también se mantiene el aforo del 75 y 50% respectivamente. Para los tres casos los eventos quedan sujetos a autorización del COE Nacional. Feriado de Carnaval. La ministra de Salud, Ximena Garzón, manifestó que el país vive una tendencia a la baja tanto en contagios como en fallecimientos por COVID-19. Sobre las variantes en el país, la ministra aseguró que en Ecuador solo hay un 2% de casos de Delta y un 98% de casos de Omicron. En 2 semanas, dijo, calcula que habrá un 100% de Omicron en el país. Ya no hay otras variantes como Alfa o Gamma. Sobre el próximo feriado que se avecina en el país por carnaval dijo que este será mucho más seguro, pues la variante Omicron desplazará a la Delta, misma que aseveró ya no tendrá presencia en Ecuador. Si queremos tener un carnaval seguro tenemos que vacunarnos, tenemos las condiciones como para tener un buen feriado, dijo la titular de Salud. Requisitos de ingreso a Ecuador. Juan Zapata, director del COE Nacional, anunció que desde el viernes 11 de febrero ya no se necesita presentar una prueba PCR/diagonal o de antígenos para ingresar a Ecuador y Galápagos. Se pedirá el certificado de vacunación con código QR o, en casos excepcionales, el carné de vacunación contra el COVID-19. Vacunación en niños de 3 a 5 años. La ministra de Salud confirmó que desde el 15 de febrero se empezará a vacunar contra el COVID-19 a los infantes de entre 3 y 5 años de edad. Las actividades esenciales, a partir de esta semana, en verde aumentaremos el aforo a 100%, en amarillo a 75% y el aforo se mantiene en 50% con restricción de horario en rojo. Para el transporte público, el aforo todos sentados, para restaurantes, teatros, gimnasios, balnearios, con las consideraciones que les dije anteriormente, el aforo de 100% en interiores y en exteriores, en verde, en amarillo el 75% en interiores y el 85% en exteriores, y en rojo 50% de aforo en interiores y 75% en exteriores. Para bares, karaokes, discotecas y centros de tolerancia, un aforo del 85% en verde, 60% en interiores y del 75% en exteriores, y el aforo se mantiene en 30% en semáforo rojo. En las actividades al aire libre, playas, parques y espacios abiertos, 100% en verde. Las actividades que se puedan realizar en las playas estarán sujetas a la autorización del COE. El aforo del 75% en amarillo y el 50% en semáforo rojo. Ministra de Salud,
a todos los medios de comunicación que nos acompañan el día de hoy. Nada más hacer un informe brevísimo de este inicio de una nueva fase del retorno progresivo a la presencialidad que iniciamos el 7 de junio. Como saben, este primer lunes 7 del segundo quimestre en Sierra Amazonía, 7 de febrero, hemos iniciado ya en la gran mayoría de los grados y cursos de la Sierra Amazonía con la presencialidad sin control de aforos, esto es decir, el 100% de los estudiantes que ya pueden asistir de manera presencial, únicamente los estudiantes de educación inicial, 3 y 4 años, que inician su proceso de vacunación el 15 de este mes, y los estudiantes de primero de básica, de 5 años hasta 12 años, que es séptimo de básica, la básica elemental, de las zonas urbanas, continúan con la asistencia presencial voluntaria con los aforos controlados, como lo habíamos venido manejando conforme avanzamos en la vacunación. Hemos tenido una asistencia realmente muy positiva de las familias y de los estudiantes a las instituciones educativas. Ustedes han podido constatar la alegría del encuentro, la emoción de los estudiantes de poder verse y encontrarse nuevamente, el que ellos están utilizando la mascarilla de manera permanente. Tenemos aproximadamente 1.850.000 estudiantes entre Sierra Amazonía y Costa Galápagos que han estado asistiendo en estos días a clases de manera presencial. Indicar que de ellos 638.211 son del régimen Costa Galápagos que continúan con la modalidad de asistencia voluntaria en aforos reducidos que se había anunciado, y la diferencia están en Sierra Amazonía. Este número va a ir variando porque hay algunos grupos que se siguen incorporando en los primeros días de este año a la presencialidad, así como también varía el número de personas que ya aprueban de manera voluntaria a los estudiantes de las zonas urbanas de básica elemental y básica media en la asistencia presencial. Solamente en básica superior y bachillerato tenemos 789.780 estudiantes a nivel nacional, a nivel Sierra Amazonía, que están asistiendo de manera presencial. Esto en Sierra Amazonía. Y hemos asimismo podido constatar que en las instituciones educativas en donde se han implementado los planes de contingencia, hay tres condiciones o tres distintas opciones en las cuales se implementan planes de contingencia. Una es en las instituciones que no tienen las condiciones mínimas de la infraestructura que ustedes conocen y que ya está pública en la página web del Ministerio de Educación, en la plataforma de datos abiertos, en la lista inclusive de las instituciones educativas que requieren intervención y la categoría de intervención que requieren. En las instituciones que requieren intervenciones mayores o que pueden ser utilizadas parcialmente, se implementa un plan de contingencia de uso alternado de las instalaciones o de reubicación de los estudiantes. Así también en las ciudades de Latacunga, Cuenca y Quito, en donde identificamos algunas instituciones educativas que cuentan con un mayor número de estudiantes que se matricularon en años anteriores que a los que deberían matricularse por el espacio disponible y el ratio de docente por número de estudiantes. Esto nosotros técnicamente se denomina un sobreaforo. Estas que son algunas instituciones educativas que aún mantienen sobreaforo, también se han implementado planes de contingencia para hacer uso alternado de las instalaciones y permitir que los estudiantes puedan asistir en condiciones también que garanticen esa relación óptima entre estudiante y docente. Por supuesto, esto vamos a seguir avanzando en la reapertura de instituciones educativas rurales, en la finalización de obras inconclusas que han quedado de años anteriores, que iniciamos el año pasado con EMETOP y directamente desde el Ministerio de Educación. Eso nos permitirá reubicar a estudiantes de instituciones educativas que tienen este sobreaforo. Eso es lo que queríamos compartir con ustedes para que conozcan cómo nos ha ido en estos días. También comentarles que ya iniciamos el piloto con el Ministerio de Salud Pública de la vacunación nominal en la ciudad de Guayaquil. Esto consiste en una convocatoria nominal con nombre y apellido a los estudiantes que no habían recibido todavía la primera o la segunda dosis de la vacuna, al hacer un cruce de las bases de datos de estudiantes matriculados y de estudiantes vacunados. Y el día de ayer empezamos en Monte Sinaí, tuvimos una excelente acogida, muy buena concurrencia para la vacunación nominal en este primer piloto de vacunación nominal, que estamos seguros seguirá rindiendo frutos para seguir incrementando estos ya
elevados porcentajes de cobertura de la vacunación en la población escolar o en edad escolar del país. Mencionar que con corte al 7 de febrero, a nivel nacional, tenemos una cobertura de vacunación con 2 dosis de las personas de 5 a 11 años de 61.57% y con una dosis del 77.40%, y de la población de 12 a 17 de 76.06% con una dosis y 88.24% con 2 dosis. Estas son las cifras que seguirán incrementando con esta estrategia de convocatorias nominales de vacunación. Efectivamente, al COE Nacional, específicamente al Ministerio de Salud Pública, creo que decisiones técnicas y adecuadas han permitido esta tendencia marcada hacia la baja y sobre todo empezar ya a caminar un escenario que el señor presidente de la República nos ha solicitado siempre, que es la reactivación mientras lo sanitario lo permite. Y gracias a un plan de vacunación exitoso, estamos también consiguiendo estos resultados. Así que muchísimas gracias a los COEs cantonales, a la corresponsabilidad ciudadana, y nos tenemos que seguir cuidando para que vayamos avanzando en este escenario. Como ustedes pueden observar, inclusive en los exhortos hacia los GATS, ya existe una mayor amplitud en el tema de aforos, desde amarillo y verde que va del 75, 85 y 100%, y en el rojo que son un mínimo, son cerca del 9% de los cantones del país, efectivamente entre un 50%. Eso da la pauta de que son datos alentadores para el país y eso nos ha permitido hoy en la plenaria del COE Nacional tomar algunas decisiones por resolución que yo lo voy a decir rápidamente. La primera, efectivamente, es que existen cambios en los requisitos de ingreso al país. Se elimina ya la prueba PCR y la de antígenos y únicamente quedará para ingreso al Ecuador y a las Islas Galápagos el certificado de vacunación con el código QR, que es lo lógico y lo que pedimos que por favor todos lo utilicen, y en caso excepcional el carnet de vacunación. Eso va a regir a partir de este día viernes a las 00 horas, viernes 11 de febrero, 00 horas. Por lo tanto, MTOP y Cancillería harán las comunicaciones respectivas, obviamente a las embajadas a nivel del planeta, y también, sobre todo, en este marco mundial que son de requisitos de todos los países. Entonces, esta es una noticia muy importante porque necesitamos recuperar la competitividad del destino. Esto reactiva también el turismo y sobre todo felicitaciones, vuelvo a repetir, al Ministerio de Salud Pública porque estas decisiones están dando ya los frutos adecuados. El esfuerzo valió la pena. También el día de hoy hemos aprobado eventos del Club Deportivo Técnico Universitario para su presentación con un aforo del 50% y también el partido por Copa Libertadores que tendrá el Barcelona Sporting Club con el Club Uruguayo estos son eventos Conmebol, también con un 50% de aforo sugerido. Por lo tanto, las intendencias podrán generar estos permisos cumpliendo con todos los requisitos, al igual que en otro tema que también corresponde a la norma nacional, se ha autorizado los eventos públicos masivos en espacios abiertos, cerrados con ventilación, y también se amplía el aforo al 75%. Es decir, son muestras claras de que vamos caminando hacia una reactivación, que es lo que todos queremos. Yo quiero cerrar esta participación, nuevamente reiterando la felicitación a los COEs nacionales, cantonales, al Ministerio de Salud Pública específicamente y sobre todo a la ciudadanía, pero tenemos que seguir cumpliendo y cuidándonos porque la pandemia continúa. Muchísimas gracias. Hechos Ecuador es la noticia, es la música.